Hola a todos, buenos días, tardes, noches, eso ya dependerá desde dónde y cuándo me vean ustedes. Dentro de los vídeos que estamos viendo sobre España en África y siguiendo el orden cronológico que hemos seguido desde un principio, hoy os toca hablar del Sáhara español. Y los más jóvenes me dirán, qué antiguo es ese hombre, ¿dónde va con el Sáhara español? Bueno, no, ahora no es el Sáhara español, es el Sáhara occidental, territorialmente es lo mismo y les digo una cosa, está de rabiosa actualidad, o sea que de tan antiguo no. Bueno, además, como la introducción es corta, les quería comentar una cosa, porque bueno, el saber no ocupa lugar, ¿eh? Yo hago este vídeo y realmente no sé si ustedes lo van a ver. Yo creo el que quiera lo va a ver, porque si lo busca lo encontrará. Pero a ver, este vídeo, sin yo quererlo, sin desearlo, puedo decir alguna palabra que el algoritmo de YouTube lo clasifique de político. No es mi intención ni nada que se le parezca, ¿eh? Pero a veces dices alguna palabra que está... A ver, no sé cómo funcionan los algoritmos, ¿eh? Sé que existen, lo he comprobado, pero cómo funcionan no lo sé. Pero yo me imagino pues, que según fotografías, vídeos o palabras, pues harán un cribaje, ¿no? Total, ¿dónde voy? Que podría ser que YouTube tratara el vídeo de político. ¿Qué pasa si lo trata de político? Pues que lo pone allí en el rincón de pensar, en el cuarto oscuro, allí se queda el vídeo, si ustedes lo van a buscar lo encuentran, pero no se promociona, no se hace visible. Eso es para mí, porque vamos a ver los youtubers que tienen, bueno, ya saben ustedes los seguidores que tienen y los likes que tienen y todo esto, a estos el vídeo les sube igual, pero en mi caso no sube. O sea, esperando que no sea tratado de político y por lo tanto lo veamos todos, pues vamos a hacer el vídeo. Y también ya decir una cosa en eso de YouTube, que YouTube lo que tiene muy en cuenta, y eso me parece muy bien, porque no puede ser de otra manera, es el copyright, ¿no? Los derechos de autor. Pero quiero mencionarlo porque a mí me pareció muy curioso, ¿no? Yo hice un vídeo sobre el origen del hombre, ¿vale? Y en el origen del hombre, pues pensé que iba muy bien uno, 2, 3, 4, 5... Yo diría que puse 10 segundos de un vídeo de La Trinca, que lo puse porque decía en una canción de La Trinca dice que el hombre viene de la patata, ¿no? Y como el tema era el origen del hombre, pues me se ocurrió poner los 10 segundos. Yo ya los puse de tal manera que, digo, aquí me dirán que eso tiene copyright, lo quito y se acabó, ¿no? Pero mi sorpresa es que me dicen, bueno, sí, no, tu vídeo se sube, tu vídeo se podrá ver, pero habrá un pequeño detalle. ¿Cuál es este detalle? Que tu vídeo no se podrá ver en Rusia. Yo pensé, nunca había pensado que algún ruso pudiera ver mi vídeo, así que adelante. Pero es curioso, nunca he sabido por qué. O sea, hago un vídeo que tiene 10 segundos de un vídeo de una canción de La Trinca, se puede ver en todo el mundo menos en Rusia. Si alguien me lo puede explicar, que me lo diga. Bueno, vamos a ver el Sáhara hoy occidental, lo que era el Sáhara español, que es el actual territorio no autónomo de Sáhara occidental. Por cierto, que toda esta nomenclatura de primero Sáhara español, Sáhara occidental, no confundir con el Sáhara occidental español. El Sáhara occidental español no fue otra cosa que un conglomerado, una cosa administrativa que cogieron el Sáhara español en aquellos momentos. Estaba IFDI y estaba... el otro, el de abajo, ¿cómo se llama? Cabo Jubi. Entre los tres, y administrativamente el gobierno de España hizo una denominación que fue el Sáhara Occidental Español, que después también desapareció. Simplemente le digo para no liarnos, ¿eh?
Bueno, dicho esto, no creo que tenga que decir nada más de entrada. Vamos a ver el Sáhara hoy occidental. Venga, vamos a ello. Bueno, ¿cómo empieza todo eso? Miren, vamos a hacer una cosa, voy a poner un mapa porque siempre estaremos más situados. A ver, sí, aquí tenemos el mapa, ¿eh? Ustedes ven Marruecos arriba al norte, como ven a Argelia, un triángulo, Argelia en verde más fuerte, y Mauritania al sur también en verde más fuerte, ¿eh? Y el Sáhara es eso, no sé si decirle color naranja, que aquí está separado entre Saguía el Hamra y el Río de Oro. A ver, son dos regiones del Sáhara, tampoco creo yo. En medio me he dejado que está Cabo Lluvia en amarillo, ¿eh? Y arriba del todo en amarillo el Protectorado Español de Marruecos. Bueno, esto creo que nos sitúa un poco, ¿eh? Marruecos al norte y el Sáhara al sur y a su derecha Mauritania básicamente. Vale. Hemos dicho que cómo empieza todo. Bueno, empieza en el año 1884. Estamos en tiempos de la Restauración. España vivía los tiempos de la Restauración. El rey de España era Alfonso XII, al pobre tampoco le quedaba mucho tiempo de vida, ¿eh? Saben ustedes que murió de enfermedad y joven, ¿eh? Presidía el gobierno Antonio Cánovas del Castillo, un conservador, si no voy mal, murciano. Y en la oposición estaba Sagasta. Esta ocupaba a España y a los españoles, ¿eh? ¿Qué les preocupaba en aquellos momentos? Pues saben lo que les preocupaba más que nada era mantener Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ya saben ustedes, no tengo que explicar lo que ha sido Cuba para España e incluso para Cataluña, ¿eh? Cánovas del Castillo, siendo presidente del gobierno, entonces no se llamaba presidente del gobierno, pero no vamos a detener esas cosas. Cánovas del Castillo emprende una expedición para defender los intereses de los pesqueros españoles y sobre todo de los canarios, pero yo creo que también había otra razón que es así un poco queda más diluida, pero para mí muy importante, que es simplemente para que no lo ocuparan otros países. Es que era muy fácil, porque cuando ocupa aquello España, aquello era tierra de nadie, no había nada, absolutamente. Por allí únicamente pasaban unas tribus nómadas, eran nómadas, se asentaban, se iban, no había nadie, no había un poblado, no, era tierra de nadie, ¿vale? Bueno, entonces Cánovas del Castillo reconoció la costa entre el Cabo Bojador al norte, que no es... ¿Sale en este mapa? No sale, no creo, no sale. Bueno, está al norte del Sáhara, no es lo más arriba del todo, pero bueno, reconoce la costa entre el Cabo Bojador al norte y Cabo Blanco al sur. Cabo Blanco sí que está al sur prácticamente de todo, ¿no? Evidentemente, al frente de la expedición no iba Cánovas del Castillo, como se puede imaginar, iba un militar que era Emilio Bonelli, que el 4 de noviembre del 84, el mismo año, funda Villa Cisneros, porque es que allí no había nada de nada, por lo tanto, bueno, si nos vamos a quedar este territorio como nuestro, aquí tenemos que hacer un pequeño poblado, ¿no? Funda Villa Cisneros. Bueno, ya tenemos Villa Cisneros en el Sáhara español, ¿no? Vale, y avanzando en el 26, avanzando y avanzando muy poco, porque pasamos del 4 de noviembre del 84 a diciembre, el día siguiente de Navidad, 26 de diciembre del 84, ya España anuncia que aquello es suyo, que es una colonia española, que allí está España. Lo hace con el permiso y durante la conferencia de Berlín. Saben ustedes, esa conferencia de Berlín se celebraba precisamente en esos días. Se celebraba noviembre del 84, febrero del 85. La conferencia de Berlín, como saben ustedes, es aquella conferencia de que los países de Europa, y ya sabemos cuáles, evidentemente los más potentes, se reparten África, ¿vale? En este reparto de la tarta, que tantas veces habrán visto caricaturas por ahí, en este reparto de la tarta, pues España le dice yo me quedo con ese trozo de la tarta y se queda con el Sáhara, ¿no? Yo espero que quede claro, pero por si hace falta remarcarlo, España no disparó un solo tiro para ocupar el Sáhara. Insisto, tierra vacía, tierra de nadie, no era de ningún Estado.
con todo el follón que hay ahora con Marruecos, entonces Marruecos ni estaba ni se le esperaba. Marruecos estaba al norte, ni siquiera era un reino como ahora, era un sultanato, bueno, insisto, por allí tribus nómadas, nada más. Y un territorio totalmente, o sea, no creo yo que la idea del Gran Marruecos es posterior, que por aquellos momentos pensaran todavía ni en el Gran Marruecos, ¿no? Si vamos avanzando, en el año 1900, a través del Tratado de París, se juntan España y Francia. 1900, Tratado de París, ¿no? El gobierno español y el gobierno francés pues se sientan en una mesa y negocian unos límites para las colonias del Sáhara y también la Guinea, que había la Guinea española. De tal modo que en 1904 ambas naciones reconocían la soberanía española desde al norte Río Massa y Cabo Blanco, que ya hemos dicho, al sur. ¿Ya? Francia nos reconoce eso. ¿Ya? Y en 1912, el Tratado de Fez, otra vez Francia y España, reconoce los límites de soberanía española de la colonia del Sáhara. O sea, si antes habíamos reconocido la línea de costa, ahora ya reconocemos el territorio en sí. Está el Sáhara perfectamente delimitado y nosotros, de acuerdo con París, Francia nos lo acepta. No tan solo el Sáhara en este acuerdo, sino que también iba el paquete del IDNI y el protectorado de Marruecos al norte, que es otra historia que nos queda por ver, y allí está, el protectorado de Marruecos al norte, que lo ven ustedes amarillo en la fotografía que está puesta, ¿no? Bueno, en estos acuerdos, claro, si Francia te reconoce eso, pues tú le tienes que reconocer. ¿Y que reconoce España a Francia? Pues el protectorado francés de Marruecos, que era todo el otro Marruecos que no era protectorado español. Seguimos avanzando y nos vamos a 1938 y un militar, como no, Antonio de Oro, y el capitán Galo Bullón. Antonio de Oro creo que era comandante, y comandante que estaba por encima de Galo Bullón porque era capitán, ¿no? Bueno, es igual. Fundaron un establecimiento militar fijo, ya que estamos aquí, nos movemos por aquí, claro, necesitaban asentarse. Y se establece el asentamiento militar fijo de El Aaiún. A todos les sonará a ustedes, que en 1940 sería designada como capital del Sáhara español. Es decir, Villa Cisneros la primera, pero después se monta El Aaiún y Villa Cisneros deja de ser la capital. Vamos avanzando en el tiempo y en 1946 España forma lo que ya hemos dicho antes, pero el África Occidental Español, que el África Occidental Español no es otra cosa que juntar administrativamente, no tiene más cosa que esa, ¿no? El Sáhara Español. Por aquel momento no se llamaba Sáhara Español, se llamaba Posesiones Españolas en el Sáhara Occidental. Juntaba esto Cabo Jubi y Ifni, y insisto, le llamó el África Occidental Española, que por cierto, que creo que no lo he dicho, pero el Sáhara Español, a lo largo de... que no dura mucho. Ustedes verán cómo avanzamos con el tiempo y pasamos. Ven ustedes ahora que España pone los pies por primera vez en el Sáhara, pues verán cómo salimos por piernas no mucho más tarde. Todo avanzará muy rápido. Se va hacia los 100 años, no llega a los 100 años, pero me lío, me voy por otras partes. Lo que iba a decir es que este Sáhara español, a lo largo de estos casi 100 años que fue dependiente de España, colonia española, tuvo como dos periodos. De 1884 a 1958 recibió el nombre administrativo, político, de Posesiones Españolas del Sáhara Occidental. Y desde el año 58 al año 76, que nos escapamos de allí, fue provincia del Sáhara, ¿vale? Y bueno, ya lo iremos viendo, no digo la provincia del Sáhara, nos lo iremos encontrando. Sigamos.
Entonces, pero claro, a ver, no es fácil gobernar ese conglomerado que tenía España por allí, no es fácil. Entonces, ¿qué hace España? Primero hay que decir una cosa, vamos a ver, si 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. Europa necesitó poco tiempo para reorganizarse, pero muy pronto empezó el tema de la descolonización. Vamos a ver, yo siempre digo, ustedes lo habrán dicho, ¿no?, que tú puedes parar un ejército que te venga a invadir y en la frontera tal vez puedas parar un ejército. Pero una idea para la que ha llegado su tiempo, tú ya puedes mandar a los militares que quieras, que si a la idea le ha llegado su tiempo, tú no la paras, ¿no? Y eso es lo que pasaba con la descolonización. En Europa solo se hablaba, lo que se llevaba era la descolonización, y España, viéndolas venir, yo creo, y esto lo digo, eso lo pongo yo, y cuando una cosa lo pongo yo, pues tómeselo por una cosa que yo pienso, y digo, tómenselo como una cosa que pienso yo, porque ustedes pueden pensar totalmente lo contrario, pero bueno, en definitiva, que yo pienso que se hace lo de hacer provincia al Sáhara, se hace porque, viendo los aires descolonizadores de Europa, yo supongo que pensaron, si esto es provincia, pensaban que los engañaría, no se engañó a nadie, ¿no? Si eso es provincia, a lo mejor, si es una provincia de España, a lo mejor no insisten o no se atreven tanto, pero bueno, es igual, total, que en 1968 pasa a ser una provincia. Yo aún me acuerdo, una provincia, lo más gráfico cuando es provincia, en aquellos tiempos, porque ahora ya no es lo mismo, pero es que tenía coches matriculados en la provincia, y el Sáhara tenía sus coches matriculados. Yo me acuerdo que cuando era rarísimo y escasísimo ver una matrícula del Sáhara, pero cuando veías una matrícula del Sáhara pensabas, un militar, y claro, tenías el 99,95% de posibilidades de que efectivamente fuera un militar, ¿no? Siguiendo un orden cronológico, esto pasaba al 58, cuando pasa a ser provincia. Nos vamos a trasladar al año 1962, o sea, tampoco 4 años. Insisto en que esto todo va muy rápido. El INI, esto es otro motivo para decirme qué viejo es ese hombre. Imagínense ustedes cómo será lo de la palabra INI, que hasta a mí lo del INI me suena a muy viejo. Instituto Nacional de Industria, los mayores sabrán a qué me refiero, ¿no? El INI, hoy es el SEPI, tampoco es que las cosas cambien tanto, hoy es el SEPI, comienza unas prospecciones mineras en Bucra, donde resultó haber una fabulosa mina de fosfatos. Vale, ya empieza, a ver, hasta aquel momento económicamente cero, salvo la pesca, económicamente cero. Pero bueno, ahora hay una mina de fosfatos, pero no una mina cualquiera, una mina importante de fosfatos, y bueno, pues ya aquello ya cambiaba, ya tenía un mínimo de importancia económica, ¿no? Además, claro, al hacer la prospección de los fosfatos, que estaba algo en el interior, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con los fosfatos aquí? Pues bueno, hicieron una cinta que yo me parece que tenía, no sé si llegaba a cientos de kilómetros, para llegar a la costa y poder sacar los fosfatos. Había allí una cosa que le llamaban un embarcadero, no, yo digo embarcadero y no sé si le llamaban embarcadero, pero bueno, que servía, no era un puerto con todas las de la ley, pero una cosa que servía para sacar el fosfato que se producía en las minas del Sáhara. Avanzando en el tiempo muy rápido, ustedes lo pueden comprobar, porque ahora nos vamos a instalar en diciembre del 63. Diciembre del 63. La ONU inscribe al Sáhara Occidental, lo que hoy es Sáhara Occidental, entonces Sáhara Español, en la lista de territorios que deberían ser descolonizados. Insisto, en el mundo ya la idea, lo que flotaba en el ambiente eran las descolonizaciones, ¿no? Así que en el 63, y era diciembre del 63, la ONU
la escribe, simplemente toma nota en su libro de regiones a descolonizar, ¿no? Y en 1965, habían pasado 2 años, la Asamblea General ya da un paso más, ya no solo lo inscribe, sino que le dice a España que ponga fin a la colonización. Es que a mí, insisto, soy pesado, pero a mí me parece que hace nada que acabamos de coger el Sáhara como provincia española, o antes lo que era, y ya estamos en que la ONU nos pide que lo descolonicemos. Insisto, todo fue muy rápido. Vamos siguiendo, y en 1967... por allí se instala un señor que se llama Basiri. Se instala en Esmara y se instala como maestro coránico. Ya bien, no sé, las cosas se van complicando. En Esmara se instala un maestro coránico, que es el señor Basiri. Vale. Este señor ya va allí huyendo de las autoridades marroquíes porque tenía un discurso nacionalista, saharaui, independentista, ¿no? Sus ideas no gustaban en Marruecos, Marruecos ya estaba entrando en el asunto, y las ideas de este señor no gustaban en Marruecos. Vale, este señor se instala allí, y no sé si funda o colabora, pero bueno, a través de un periódico que había allí, pues empieza a revelar, a dar a conocer sus ideas, ¿no? Sus ideas un poco que no gustaban a todo el mundo, no gustaban ni en España ni en Marruecos, pero bueno. Y este señor en el 69 ya funda un partido nacionalista e independentista, que es la Organización Armada para la Liberación del Sahía el Hamra y el Río de Oros, que lo acabamos de ver en el mapa, que son las 2 regiones. A ver, este nombre tan rimbombante es para decir que la liberación del Sáhara, nada más. Vale. Este señor, en 1970, tuvo una cita con el Señor. Digo que tuvo una cita con el Señor porque lo mandaron al más allá. Lo mandaron al más allá. Y digo que lo mandaron porque lo mataron, literalmente lo mataron, porque no tuvo ni siquiera un juicio justo. Fue extrajudicialmente, se lo sacaron de encima, ¿no? En 1973, ya hemos dicho que había unas prospecciones. En 1973 ya las minas de Bruká, de fosfatos de Bruká, ya empiezan a tener rendimiento económico. O sea, empiezan a entrar en funcionamiento, en explotación, y por lo tanto empiezan a dar un rendimiento económico. Lo que proporciona a la zona, al Sáhara, ya se le ve de otra manera, porque aparte de la pesca sí, pero es que ahora ya hay un mineral también, ¿no? Y lo que había comenzado Basiri, que ya hemos dicho que lo mandaron al lado del Señor, lo que había empezado Basiri lo seguirían otros, fue recuperado, ¿no? Dando lugar a la fundación de un partido político clandestino que es ni más ni menos, y no me digan que no lo suena mucho, que el Frente Polisario. Bueno, sí que le suena, no es imposible que no, ¿no? Frente Polisario, vamos a ver por aquí alguna foto, y así no tienen ustedes que ver todo el rato mi cara. A la bandera, más que nada, por la bandera, que ya he dicho que el tema del Sáhara para mí es rabiosa actualidad, y esa bandera yo diría que ustedes la ven, no sé si un día sí, otro también, pero muy a menudo, ¿no? Bueno, total, que en el 73 ya tenemos el Frente Polisario con un primer secretario general que es Brahim Ghali, que también les tiene que sonar, y al que no le digo por qué le va a sonar. Este señor Brahim Ghali, que sigue siendo el mandamás del Frente Polisario. Hubo unos días que salió en los telediarios españoles, y salió en los telediarios españoles en 2021, que vino a España a tratarse de una neumonía. Bueno, en 2021 evidentemente se trataba del COVID, y salió varias veces en los telediarios, pero no se trató en Madrid. Yo eso también lo digo así ahora de memoria, pero me suena que era Castilla-León, donde no sé si era Valladolid, Burgos, algún sitio de estos estuvo hospitalizado tratándose de COVID.
tuvo suerte el señor, me alegro por él, se recuperó y sigue estando al frente del Frente Polisario. Nos vamos a 1974 y avanzando, a ver, España ya veía las orejas al lobo, ya veía que, bueno, aquí los aires descolonizadores no los podremos parar, lo que le digo, la idea aquella que te viene, que no la puedes parar. Veía ya que los aires de descolonización no los podría parar, y yo creo que a alguien del gobierno le pasó por la cabeza de por qué no hacemos una autonomía, y a lo mejor como autonomía pues cuela. No coló, ya les advierto. Vale, pero claro, si vamos a hacer una autonomía, España pensó que yo creo que lo hubiera pensado cualquier país del mundo, ¿eh? Si tú tienes una colonia, te fuerzan, le vas a dar una autonomía, no vas a pensar que aquello, vas a dejar que la autonomía la mande cualquiera, ¿no? Entonces pensó, vamos a hacer una autonomía, pero que la controlemos nosotros. Entonces, para controlar la autonomía, tuvo que fundar un partido para sostener ese gobierno. Y se impulsó un partido legal español que se llamó el Partido de Unión Nacional Saharaui. ¿Vale? Ya fundamos el partido con idea de una autonomía, y que esta autonomía pues la controlemos nosotros mismos. Lógico, insisto, a mi modo de ver, no sé qué les pasará, cómo pensarán ustedes. Si nos vamos... esto en el 74 se funda el partido, y era mayo del 74. Si nos vamos al 75 y nos vamos... No era mayo del 74. Era el 74, no tomen nota de cuando España funda el partido Unión Nacional Saharaui. Pero sí que era mayo del 75 cuando una comisión de la ONU visitó el Sáhara, ¿vale? Bueno, esta misión de la ONU, evidentemente, llegan en avión, para en el aeropuerto, y de camino al Aaiún, que había un trayecto, a las orillas de la carretera estaban llenas de saharauis que gritaban «fuera España». Claro, a ver, viene la ONU con la idea de haber aquella colonia y cómo se descolonizaba y tal, y resulta que el trayecto del aeropuerto hasta el Aaiún se encuentra con todos los bordes de carretera, porque, a ver si tengo alguna otra... Bueno, esto fue Polisario... Bueno, tengo otra... Es igual, ya se lo imaginan, ya se lo imaginan que el camino del aeropuerto al Aaiún, pues todo lleno de gente que fuera a España. Eso hay que decir, o por lo menos a mí me lo parece, que sorprendió a la propia España. Yo creo que España se creía a través del partido, y que siempre allí tienes una gente que te apoya porque tú les das prebendas, bueno, cómo funcionan esas cosas. Yo creo que España no se creía que allí tenía tantos enemigos y quedó sorprendida, y yo creo que se pondrían rojos y todo, no se esperaban aquellos, ¿no? Avancemos. Si nos vamos a 16 de octubre del 75, y cuidado, aquí voy a remarcar una cosa también, esperen, que tampoco ya puedo sacar la foto, creo, a ver. Si nos vamos al 16 de octubre del 75, fíjense ustedes que estamos hablando de octubre del 75, como todos ustedes saben. En aquel momento en España había la dictadura de Franco, había el franquismo, era lo que mandaba en el país, y Franco muere el el famoso 20N, el 20 de noviembre. O sea que ahora estamos en octubre, estamos a 2 meses, no llegó a los 2 meses del fallecimiento de... A ver, digo esto porque las dictaduras sabemos cómo funcionan. Las dictaduras funcionan todo a base de un dictador, pero a ver, si una de las ventajas de las democracias es que está más previsto, si falta el número 1, pues que haya un número 2 y que todo esté más o menos. Pero claro, en una dictadura, cuando falla el número 1, no se sabe qué va a pasar, y la mayoría de veces lo que pasa es que la dictadura se va por el sumidero, ¿no? Bueno, todo esto es para decir que teníamos esto, el 16 del 10 del 75, cuando les voy a decir qué pasa ese día, teníamos ya a Franco enfermo y moribundo en una cama, pero es que Franco
Franco era un dictador de un país, que no se sabía, muerto él, qué pasaría en el país. Creo que esto queda claro. Así que este octubre del 75, el Tribunal Internacional de Justicia, vamos a ver, redundantes palabras también, Tribunal Internacional de Justicia, bueno, ¿eso qué es? Eso es el máximo Tribunal de Justicia de la ONU. A ver, la ONU está constituida por la propia ONU y unos entes, yo no sé si son 10 o 12 principales, unos entes dependientes que son ONU, pero que son entes independientes. Uno de ellos es el Tribunal Internacional de Justicia, ¿vale?, que tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, creo, ¿no? Bueno, claro, en La Haya no hay vuelta de ojo. Tiene su sede en La Haya, ¿no? El Tribunal Internacional de Justicia, que insisto, un ente de la ONU, emite una opinión no vinculante. Acerca de la situación de esa colonia española del Sáhara en aquel momento. Esa resolución, bueno, no llega a resolución, las resoluciones de la ONU son otra cosa, es una opinión no vinculante y donde indica que la región era terra nullius, o sea, el tribunal, déjame que me venga arriba, el tribunal de La Haya coincide conmigo. Yo les he dicho al principio que la región era tierra de nadie. Bueno, pues la opinión del Tribunal Internacional de Justicia es que la región era terra nullius, o sea, que era tierra de nadie, antes de la colonización española. Y determinó en esa opinión que emite, determinó que tenía derecho, el Sáhara, los saharauis, el Sáhara, tenía derecho a una autodeterminación. Y eso lo hace diciendo unas palabras que yo se las voy a poner exactamente, porque aquí no quiero tampoco cambiar una coma. Vamos a ver. Mire, lo tenemos aquí. Estamos a 16 de octubre del 75, Tribunal Internacional de Justicia. ¿Y qué dice el Tribunal Internacional de Justicia? Dice: ni los actos internos ni los internacionales en que se basa Marruecos indican, en el periodo pertinente, la existencia o el reconocimiento internacional de vínculos jurídicos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y el Estado de Marruecos. Más claro, no creo que tenga que especificar nada más aquí, ¿no? Está clarísimo que el Sáhara español y Marruecos no tenían nada que ver. Incluso teniendo en cuenta la estructura específica de ese Estado. Eso que parece parrafada, para mí está muy bien dicho, ¿no? Porque efectivamente Marruecos tenía una estructura específica y aquí que parece una parrafada, para mí no es parrafada, porque Marruecos era un reino que no hacía tanto, que era sultanato y tenía unas especificaciones, Vale, pero bueno, incluso teniendo en cuenta la estructura específica de ese Estado, Marruecos, no muestran que Marruecos ejerciera ninguna actividad estatal efectiva y exclusiva en el Sáhara Occidental. Total, y resumiéndolo mucho, ¿qué dice la ONU? La opinión de la ONU es que Marruecos allí no tenía nada que decir ni que hacer, que aquello no iba con Marruecos. Ha quedado claro, ¿no? Así que estamos en el contexto político del final del franquismo, ya hemos dicho, 20 muere Franco, y en aquel momento el ministro José Solís, que yo aún me acuerdo de él porque se le llamaba así comúnmente como la sonrisa del régimen, porque es verdad que el Solís siempre mostraba una sonrisa en su cara. Yo me acuerdo que este José Solís, en estos momentos en que estamos hablando, era un ministro recuperado, no sé si de la posguerra, pero que llevaba mucha mili, y al final del franquismo, cuando la situación pues se desangraba, la situación estaba deteriorándose a marchas forzadas, sacan al José Solís otra vez. Bueno, batallitas mías porque me suena el nombre, ¿no? El ministro José Solís se reúne con Hassan II de Marruecos y establece negociaciones para ir sacando población de la zona.
insisto, ven los pasos como vamos avanzando. Ya la ONU ya ha dicho lo que tenía que decir y ahora ahora es España y Marruecos que dicen, bueno, vamos a ver, vamos a aligerar a eso de españoles de aquí, que hacia España y vamos a dejar eso un poco más vacío. Vale, sigamos. A ver, estaba claro que España iba a descolonizar el territorio, y déjenme que insista, pero es lo que había en aquel momento. Teníamos un Franco en Cava moribundo. Yo me acuerdo que yo creo que en estos momentos ya había tenido el primer infarto y claro, había que darle estas noticias a Franco, no sabían cómo hacerlo, estaba un señor moribundo, había tenido un infarto, incluso una vez le dan una de estas noticias y tuvieron que parar no sé si era en Consejo de Ministros y tuvieron que retirar a Franco enseguida, bueno, la situación límite, ¿no? Vale, entonces estaba claro que España tenía que descolonizar el territorio por la debilidad política que estaba España ante el temor por parte de Marruecos de que allí se constituyera un territorio independiente, porque vamos a ver, insisto, ahora también voy a poner una cuña que la pongo yo totalmente y que por ustedes pueden pensar absolutamente lo que deseen. Pero Marruecos, el tema de la diplomacia y sobre todo con España, para mí es que lo lleva de libro de texto. Vamos, es que siempre a mi modo de ver, nos da 10 vueltas, siempre. Sabe utilizar la diplomacia. Y otras veces no toca diplomacia y a lo mejor toca fuerza, ¿no? O sea, va jugando con las dos cosas y aquí aflojo, allá estiro y simplemente lo lleva muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué hace Marruecos? Le hace ver a Estados Unidos, insisto, Marruecos, ante el miedo de que el Sáhara se quedara independiente, Marruecos se reúne con Estados Unidos y le hace ver los riesgos de que allí se instalen intereses de Argelia. Vamos a ver, ¿y por qué intereses de Argelia y tan importante esto? Sí, en aquellos momentos todavía estábamos en la Guerra Fría, no había caído el muro de Berlín cae en el 79, ¿no? O sea, estábamos en Guerra Fría y saben que había el mundo, parte oriental o comunista, socialista comunista, y la parte occidental capitalista de Estados Unidos. Precisamente, Marruecos estaba en un bando y Argelia estaba en el otro. Argelia estaba en la órbita de Moscú, para entendernos y decirlo llanamente, Argelia estaba en la órbita de Moscú. Entonces, Marruecos, muy bien jugado, le dice a Estados Unidos, cuidado, que aquí a la que nos demos cuenta se mete Argelia y por consiguiente eso pasa a estar dominado por Moscú. Insisto, mi modo de ver, Marruecos la diplomacia la lleva estupendamente, insisto, jugando con el derecho internacional y diplomáticamente cuando conviene, y cuando no le conviene ya tenemos muchas experiencias, ¿no? Pues jugando casi con una fuerza casi bruta, pero bueno, jugando con la fuerza. El 2 del 11 del 75, en el Aaiún, capital del Sáhara española, recibían la visita inesperada de Juan Carlos de Borbón. Sí, visita inesperada de Juan Carlos Borbón. En aquel momento, príncipe de España, pero cuidado, con un añadido muy importante, y jefe de Estado en funciones. Yo imagino allí en el Aaiún, ¿no? El Sáhara español, que viene Juan Carlos y que viene, es príncipe de España, pero que viene con funciones de jefe de Estado, ¿no? Me imagino que aquello, bueno, lleno de militares, de autoridades no civiles, bueno, toda la cúpula allí a recibir a don Juan Carlos de Borbón. ¿Y qué les va a decir Juan Carlos a todo aquel conglomerado de gente? Le hace el discurso, que, como toca, ¿no? Y dice, manifiesta la firme voluntad del Estado español de defender aquella provincia, ¿vale? La firme voluntad del Estado español de defender aquella provincia. Pero si coges el discurso y sigues unas líneas más abajo, ahí añade unas líneas más abajo que
el prestigio de las Fuerzas Armadas quedaría intacto. Vamos a ver, yo no sé ustedes en su trabajo, en su vida, cómo lo han llevado, pero vamos a ver, yo, si en mi trabajo llegaba un mensaje contradictorio, que en sí mismo llevaba dos posiciones que se contradecían una a la otra, me tomaba la peor, ya estaba claro. Y evidentemente los militares allí también lo tuvieron claro. Por un lado me dice que España velará y que defenderá hasta la última gota la provincia, y el otro lado me dice que las Fuerzas Armadas quedarían, el prestigio de las Fuerzas Armadas quedarían intactas. Vale, total, que ya vieron una voluntad por parte del Estado español de abandonar aquello. General Franco en estado terminal, el gobierno marroquí lanza un ultimátum exigiendo el inicio inmediato de negociaciones ya abiertamente para la transferencia del Estado español, con la amenaza de la invasión. ¿Qué es esta invasión? Sí, hombre, sí, la famosa Marcha Verde. Los que ya tengan una edad, recordamos todos la Marcha Verde, ¿no? Pues ya el Marruecos empieza a negociar con España exigiendo negociaciones para la transferencia, ya abiertamente, ya dice, me tienes que transferir el Sáhara, ¿no? Y si no te invado. Insisto, y estoy en lo mismo, la diplomacia marroquí, o por el derecho internacional o por la fuerza, ¿no? Pues si no te invado, tú mismo, ¿no? Vale, esta invasión, cuidado, también dentro de la diplomacia marroquí. ¿Esta invasión en qué consistía? Pues consistía directamente el rey Hassan II de Marruecos, ya cuando hace estas negociaciones, ya tenía... desde el 3 de noviembre creo que ya empiezan a través de trenes a buscar desde los pueblos gente que la llevan al sur de Marruecos, al final de todo, al sur de Marruecos, que es el norte del Sáhara, ¿no? Allí llega a juntar, pero claro, esto es el Estado marroquí, esto sería, me imagino, difícil hacerlo en Francia, ¿no? Un país así, pero Marruecos es Marruecos, y Hassan II ya, pues bueno, hace un llamamiento a la gente, y a la frontera Marruecos-Sáhara reúne nada más y nada menos que a 350.000 personas, que los tenía allí parados a la espera, y los tenía allí parados como bomba de relojería a ver cómo iban las negociaciones y como medida de fuerza para que España transfiriera el Sáhara. Y efectivamente invadió el Sáhara, aunque yo creo, y esto tómelo así, hablo de memoria, pero creo que no invadió con los 350.000 ciudadanos súbditos marroquíes que tenía. Creo que pasaron unos 50.000 pasaron dentro del Sáhara. Para hacer esta invasión, Hassan II, insisto, sabe mucho de negociaciones, había avisado a los americanos, había avisado a los Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos no podía decirle, no le podía dar un respaldo explícito, pero tácitamente sí que tenía el apoyo, o por lo menos sabía que Estados Unidos se callaría, dejaría hacer y no diría nada, ¿no? Todo esto con esta invasión, claro, una cosa es Estados Unidos, la otra cosa es las Naciones Unidas, la otra cosa es el Consejo de Seguridad. ¿Por qué digo eso? Porque las Naciones Unidas, a pesar de que Estados Unidos lo sabían y tal, cuando hay la invasión de estos 50.000 marroquíes que entran al Sáhara, se reunió como de urgencia a las 9 de la noche para aprobar una resolución de Naciones Unidas. Saben ustedes qué es una resolución. Y era la resolución 380 de Naciones Unidas. ¿Qué dice en esa resolución? Pues deploraba la acción marroquí, le decía a Marruecos, eso no lo tienes que hacer, y le instaba a que se retirara, que volviera por donde había venido y que desocupara el Sáhara español, ¿no? Así que el 9 del 11, pocos días después, a las 7:45, comenzó el desmantelamiento del campamento. También hay que decir que
insisto, la diplomacia marroquí. Esa invasión eran unos 50.000 los que entraron, y entraron en territorio del Sáhara. Pero fíjense ustedes, la negociación, la diplomacia, el modo de actuar de Marruecos, entraron, pero no llegaron hasta donde había ya un retén, una guardia, no llegaron a encontrarse con fuerzas militares españolas para evitar simplemente un follón. Entraron, aquí estamos, cuidado, pero no llegaron. O sea, Hassan II lo tenía todo milimétricamente calculado, y ante la resolución de Naciones Unidas cogen y se vuelven hacia Marruecos y dejan el Sáhara, ¿no? El 12 del 11 del 75, me repito, Franco muere el 20 del 11, una delegación marroquí, junto a una representación mauritana, llega a Madrid para empezar negociaciones sobre el traspaso del Sáhara. Ya literalmente, literalmente ya venía siendo, ¿no? Pero bueno, llegan a Madrid ya para negociar, insisto, Marruecos y Mauritania, cómo nos vas a traspasar el Sáhara. Cuidado que aquí aún viene tela, pero bueno, ya estamos en esas. Bueno, que una vez más me había dejado puesta la foto. No sé qué tengo que hacer para que no me pasen estas cosas. Bueno, nos vamos al 14 del 11 del 75. 14 del 11 del 75, y España firma los Acuerdos de Madrid. ¿Qué son esos acuerdos? En esos acuerdos se establece una administración temporal tripartita del territorio. De suponer, una administración temporal tripartita. ¿Quién la componía esa administración? Pues España por un lado, Marruecos y Mauritania. Estamos en esa, 14 del 11 del 75. 27 del 11 del 75, unos días después, la séptima bandera de la Legión entrega Esmar a Marruecos, o sea que a partir de aquí cuesta abajo, ya la séptima bandera de la Legión entrega Esmar a Marruecos. Vale, vamos siguiendo. El 10 del 12, 27 del 11, 10 del 12 días, España comunica a la ONU la intención de celebrar un referéndum de autodeterminación. Novedad, no habíamos hablado de él hasta ahora. Es el 10 del 12 del 75 que España le comunica a la ONU, dice, mira, sobre la colonia del Sáhara, que tanto me vienes insistiendo, he decidido que voy a hacer un referéndum de autodeterminación. Así que el 26 del 2 del 76, y a través de la operación Golondrina, España abandona definitivamente el Sáhara español. España abandona el Sáhara español, pero también hay que decir que a través de los acuerdos de Madrid, donde se hace una administración temporal tripartita, no se dice, allí no dice ni se nombra en ningún momento que España traspasara la soberanía sobre aquel territorio, y seguía siendo potencia administradora. O sea, hacemos aquí una comisión tripartita para traspasar eso, pero lo traspasamos siendo soberanía española y España la potencia administrativa de ese territorio. Se hace el acuerdo bajo esas condiciones. Bajo esas condiciones, y es el 28, el día del 26 pasamos al 28, ya casi, se arría por última vez la bandera española en el edificio de gobierno general del Sáhara, que estaba el gobierno estaba en el Aaiún, ya hemos dicho que era la capital de provincia. Pues bueno, el 28 de febrero del 76 se arría por última vez la bandera española en el Sáhara. Ya se acabó el Sáhara. Así que ya una vez arriada la bandera española del Sáhara, aquello ya no será el Sáhara español, sino que será el Sáhara occidental. Cambiamos. ¿Y qué pasa allí? Bueno, pues que es disputada entre Marruecos,
que controla la mayor parte del territorio, y la República Árabe Saharaui Democrática, que no la hemos sacado aún, la República Árabe Saharaui Democrática, que desde el 27 de febrero, sí, al mismo momento en que se arriba la bandera española, pues es el Estado proclamado por el Frente Polisario. Ya hemos hablado, Frente Polisario es un movimiento de liberación, partido político si queremos, pero se fundó como un movimiento de liberación. Claro, en el momento que España deja aquello y que se tenía que traspasar la soberanía, pues el Frente Polisario nombra su gobierno para los saharauis, son los autóctonos de allí, por lo tanto es a los que en teoría les toca el territorio, ¿no? Y forman ya un gobierno que es esto que le acabamos de llamar la República Árabe Saharaui Democrática, ¿eh? Esto, como si dijéramos, es el gobierno del Frente Polisario para el Sáhara, ¿vale? No sé si me he liado un poco aquí, ¿no? Bueno, el Sáhara pasa a estar dividida y separada por un muro. Espera, voy a poner el muro. He puesto esta foto que es muy reciente, ¿eh? Esto es, bueno, no lo tocaré porque esto sí que ya pasaríamos a política. Estos son unos saharauis protestando en Madrid porque saben ustedes que la última regularización de inmigrantes, pues precisamente uno de los pocos, no sé si hay nadie más que no entra en el acuerdo para regularizar, son los saharauis. Y bueno, aquí están protestando en Madrid. Pero bueno, no es eso. Aquí voy yo. Vale. Esto es la situación actual de cómo está después de que abandone España, ¿no? Ven ustedes, yo diría que podemos decir color naranja de norte a sur, una banda ancha, y a su derecha una parte amarilla, ¿no? De norte a sur hay un muro porque el Sáhara está dividido de arriba a abajo nada más y nada menos que eso tiene 2.700 kilómetros, ¿eh? No es poca cosa. ¿Y qué es? Es una barrera militar entre búnkeres, trincheras, vallas, muros de arena, piedra. En otra zona tienen entre 2 y 4 metros. Bueno, en definitiva, un buen muro que va de arriba a abajo, ¿no? Al oeste del muro, parte naranja, quedan los territorios controlados por Marruecos. Esto es lo que hay, es actual, como está actualmente, territorios controlados por Marruecos. Y el este está el territorio controlado por el Frente Polisario. El Frente Polisario está al este porque su campamento base, su gobierno, que hemos dicho que es la República Árabe Saharaui Democrática, se encuentra actualmente situada en Argelia, y allí hay campamentos de refugiados que yo diría, no sé, que hoy en día tiene que haber 100.000, más de 100.000, no sé, he perdido la cuenta, ¿eh? Inicialmente eran 70, pero creo que aquello ya no son los 70, ¿eh? Bueno, estamos en esas, muro, Frente Polisario a un lado, Marruecos al otro, pegándose, bofetada va, bofetada viene, tiro va, tiro viene. Entonces, sí, por cierto, hay que decirlo, ¿por qué ahora, si antes había un acuerdo tripartito donde aparecía Mauritania, ya no me nombras Mauritania? Bueno, Mauritania tuvo unos problemas internos, le pareció más importante dedicarse a lo suyo y en un momento determinado dijo, aquí os quedáis con el Sáhara y yo no quiero saber nada, ¿no? Bueno, así que en el momento actual lo que realmente está pasando es que el Frente Polisario y Marruecos pues están disputando a aquella zona con hostilidades, de tal manera que como vieron que no llegaban a nada a base de tiros, aquí nos vamos a matar y no llegamos a ninguna parte, ambas partes aceptan, el Plan de Paz de Naciones Unidas, que fue aprobado el 29 de abril del 91. Eso para mí hace 4 días, ¿eh? El 29 de abril del 91, Plan de Paz, ¿no? Donde se prevé un referéndum de autodeterminación y actualizar el censo elaborado por España en 1974. Vamos a ver, tengamos en cuenta
que el último censo válido, regular, normal, legal, la palabra sería legal, es uno de España de 1974. Ustedes me dirán, ¿no se han hecho más censos? Sí, pero son censos parciales o piensos encaminados a mirar cuántos militares hay en la zona, a mirar... censo legal del territorio que sirva para unas elecciones, el que hay es del año 74, vamos a ver, del año 74, cuántos han muerto, cuántos han nacido, o sea que de poco sirve, pero aún se nombra el censo español del 74, aún se toma como una referencia que, por cierto, es del 74 y se censaban 74.000 personas. En el mismo acto, en este plan de paz de Naciones Unidas, se creaba el MINURSO. ¿Qué es el MINURSO? Bueno, es una misión de la ONU, que es la ONU, lo que ya saben ustedes, que le cuesta muy poco de hacer una misión, ¿no? Y manda una misión allí para empezar ya a trabajar con el fin de elaborar un referéndum y también con la misión de poner un poco de paz, de que el Frente Polisario y los marroquíes no se líen. Misión de paz y al objeto de ya ir preparando un referéndum en la zona. Esto es lo que hacía el MINURSO. Ha hecho muy poco siempre, el MINURSO ha hecho muy poco, me parece que cada año lo van renovando, pero yo diría que hoy en día está allí, que no saben, yo creo que deben estar matando moscas, la mayor parte del día deben estar matando moscas. Bueno, y todo este lío como lo tenemos hoy. La ONU actualmente, podemos decir que lo que tenemos es que la ONU señala, a través de los acuerdos de Madrid, la ONU dice que a través de estos acuerdos de Madrid, España nunca ha transferido la soberanía sobre el territorio ni confirió ninguno de los dignatarios, ninguna de las partes, la condición de potencia administradora. Vamos a ver, si antes era España y en esos acuerdos no se prevé que ninguna otra parte sea la potencia administradora, para la ONU la potencia administradora sigue siendo España, ¿no? Y aquello, y dice además, además añade, pero es que España ni que quisiera lo de potencia administradora lo puede transferir, porque no sería legal, no puede por sí sola transferir lo de potencia administradora. Entonces, por lo tanto, para las Naciones Unidas el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo, en definitiva, sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, cuya potencia administradora de pleno derecho sigue siendo España. Vamos a ver, y ya les adelanto, esto es para la ONU, fíjese muy bien lo que digo, para la ONU. Para la ONU aquello sigue siendo un territorio cuya potencia administradora es España y pendiente de descolonización. Fíjense mucho en eso porque verán ustedes cómo todo esto lo vamos a ir cambiando en poco tiempo. A ver, todos los saharauis en su momento recibían su DNI. Sí que en algún momento, que no sé si era ya al final, o en algún momento tenían un DNI con algún color o franja o algo especial. Pero vamos, en principio todos los saharauis tenían su DNI, pasaporte español y libro de familia. Por cierto, libro de familia que si alguno de ustedes lo mantiene, que no lo tire, porque sirve, aunque ya no lo emiten. Si tú te casas ahora o tienes un hijo, no te emiten el libro porque dicen ahora que es un registro informático, ¿no? Que es un registro informático de tal forma que si tú necesitas acreditar algo, vas y te hacen un certificado y no existe el libro. Pero, insisto, los emitidos siguen. Bueno, los saharauis tenían su libro de familia y eso tiene su importancia, todo eso, porque creo, yo a lo mejor ahora voy un poco más allá porque tampoco es que lo siga tanto, pero no hace tanto que había saharauis que estaban litigando con España, estaban en juzgados porque decían, oiga, yo tenía DNI, yo era español y un buen día me dicen que dejo de ser español, ¿qué soy yo? Si era español no pueden dejarme no pueden decir que ya no soy español y esto ha ido a juicio varias veces, ¿no? Así que el Sáhara Occidental sigue siendo, según la ONU, insisto, un territorio pendiente de descolonización.
Lo que implica, cuando la ONU dice territorio pendiente de descolonización, implica que ningún país oficialmente puede reconocer la soberanía de Marruecos. Vamos a ver, vamos viendo esto, seguimos. Oficialmente, ningún país puede decir, yo reconozco que el Sáhara pertenece a Marruecos, y eso lo dice nada menos que la ONU, ¿no? Pero simplificando mucho, lo que siempre es peligroso, pero no sé si la palabra es esta, si echa la ley, echa la trampa, sí que hay países que reconocen la autonomía que viene a ser lo mismo. O sea, hay países que reconocen que el Sáhara es una autonomía de Marruecos. Imagínense ustedes, yo no sé, Marruecos, el Sáhara una autonomía de Marruecos, conociendo cómo funciona Marruecos, conociendo cómo funciona, como decía, los poderes casi absolutos del rey de Marruecos, decir que allá habrá una autonomía que funcionará como autonomía, a mí es decir mucho, ¿no? Pero bueno, hay países y ya bastantes, y insisto, para no entrar en política, saben ustedes, para dejarlo que ha pasado en España, bueno, hay países que sí que han reconocido esa autonomía perteneciente a Marruecos. Uno de ellos, y digo uno por importancia, fue Estados Unidos, que en 2020, en el primer mandato de Trump, ya reconoció esta autonomía del Sáhara como una autonomía de Marruecos, y como después de Estados Unidos han seguido otros. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la ONU como organismo y siguiendo el derecho internacional. Creo que ha quedado claro, por lo menos yo lo pretendía, ¿no? Que la ONU cree que aquello, España es una potencia administradora y que aquello está pendiente de descolonizar. Vale. Pero aquí entra en escena el Consejo de Seguridad. Hemos dicho que el Consejo de Seguridad es un ente de la ONU, no es en sí la ONU, es el Consejo de Seguridad. Bueno, no me explico tanto cuántas veces habrán oído hablar del Consejo de Seguridad de la ONU, con sus países con derecho de veto, toda la historia, ¿no? Y tiene una particularidad sobre la ONU, ¿eh? Y la particularidad para mí es que es mucho más política que la propia ONU, ¿eh? El Consejo de Seguridad es más político, ¿eh? Pero sus decisiones son jurídicamente vinculantes, o sea que vale. En julio de 2003, repito para no confundirles, julio de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU crea un plan de paz conocido como Plan Beika II, Plan de Paz para la zona, ¿no? ¿Qué prevé este plan de paz? Elecciones autonómicas en un año y referéndum en 5. Elecciones autonómicas, o sea, pasaba por una autonomía para fijar aquello, sentarlo y poder hacer un referéndum a los 5, ¿no? Lo acepta el Polisario, este plan de paz lo acepta el Polisario, pero Marruecos, cuando por allí aparece la palabra referéndum, no quiere ni oír hablar, ni quiere ver ningún papel donde aparezca referéndum, ¿no? Ha habido resoluciones más recientes del Consejo de Seguridad, por ejemplo, la resolución del 31 de octubre del 25, ya insisto en que el Consejo de Seguridad es más político. Ya en resoluciones posteriores, como esta de octubre del 25, ya desaparece la referencia al referéndum de autodeterminación. ¿Vale? Nos damos cuenta. Y se clasifica al plan marroquí, el plan marroquí es hacer de aquello una autonomía de Marruecos, como una solución seria y creíble. Se dan ustedes cuenta del giro que va tomando la cosa, ¿eh? O sea, dicen que el plan marroquí se olvidan del referéndum de autodeterminación y dicen que el plan marroquí es una solución seria y creíble y que es una base para seguir negociando, para poder negociar, ¿no? Cuando el Consejo de Seguridad dice eso, pues bueno, Estados Unidos aplaude en el Consejo de Seguridad, en el acto se toma la resolución, Estados Unidos aplaude.
Argelia abandona el sitio. Argelia no quiere saber nada, abandona la sala antes de la votación, creo. Creo que es antes de la votación. Argelia las ve venir y se larga, ¿no? Y el Frente Polisario, ¿qué hace? Pues el pobre Frente Polisario hace de tripas corazón y hace lo que puede hacer el débil, ¿no? Que es el débil, coge aquello, lo estudia y mira a ver qué punto puede sacar que les den a ellos una esperanza, ¿no? Y creo que acaban diciendo que el Consejo de Seguridad ha reconocido que el conflicto no puede resolverse sin el pueblo saharaui sin su derecho inalienable de autodeterminación. Pero bueno, insisto, esto es buscarle la lectura positiva. A mi modo de ver, cuidado, ha pasado así, ustedes juzguen. A mi modo de ver, lo que hace el Frente Polisario es a lo perdido. Vamos a ver qué le podemos encontrar aquí para que qué le podemos encontrar que vaya a nuestro favor. Yo creo que es así. Y vamos avanzando en esa posición de un Sáhara marroquí, vamos avanzando. A ver, y para decir pues lo que tenemos nosotros más cercano, que es Marruecos y nuestra Europa, Marruecos y Europa, mantienen acuerdos comerciales que incluyen productos y recursos extraídos de la zona. Vamos a ver, quiero decir, Europa tiene acuerdos comerciales con Marruecos con productos que sabe que salen del Sáhara, que si el Sáhara está pendiente de descolonización, pues Marruecos no podría estar sacando productos comerciales de allí, ¿no? Y lo está haciendo, y Europa lo permite y comercializa con Marruecos con productos que ha sacado del Sáhara, ¿no? Muchas veces se amparan Europa también para limpiar su conciencia. Dice, bueno, es que si nosotros a Marruecos le compramos productos que salen del Sáhara, los saharauis han tenido puestos de trabajo y les va bien y no sé qué. Bueno, aquí sí. La ONU, es que no sé si he logrado verlo, que la ONU y el Consejo de Seguridad, la ONU, derecho internacional, y para mí va a lo que tiene que hacer, y el Consejo de Seguridad simplemente pues está completamente escorado a un lado. De tal forma, bueno, que estas relaciones comerciales, estos trámites comerciales que se están teniendo entre Europa y otras partes del mundo y Marruecos, la ONU los ha rechazado. Dice, no, a ver, no me vengan con milongas, que esto no se puede hacer, ¿no? El expolio del territorio de los saharauis, porque Sáhara es para los... tendría que ser un territorio saharaui, es Sáhara para los saharauis, ¿no? El territorio de los saharauis lo están expoliando, y una manera de expoliarlos camuflando siempre lo que se está haciendo allí. Y saben ustedes que si sacamos a colación la palabra energía limpia, por ejemplo, pues bueno, ya parece que es legal todo lo que se hace cuando se pone, no vamos a entrar en el tema cambio climático y todos estos temas, pero dicen que, bueno, amparándola en que desde allí se saca una energía limpia, pues ¿qué hace Marruecos? La energía limpia de Marruecos, yo diría que más del 20% también viene del Sáhara. O sea, se está aprovechando de todas, porque además se está aprovechando, pero además no parando, porque los parques eólicos y solares no paran de crecer. Claro, yo me imagino que qué sitio, lo poco que entiendo yo de la energía eólica y solar, pero qué más adecuado que aquello, ¿no? Pues no paran. Y Marruecos se está aprovechando mucho de esta energía. Otro motivo para la expoliación del Sáhara es también camuflarlo, ¿no? de una palabra de estas tan sonantes, ¿no? de hoy en día, y que desde allí que están sacando el hidrógeno verde. Bueno, vale, ya estamos. O sea, y fíjense ustedes, se está explotando el Sáhara para sacar energía limpia, hidrógeno verde. Vaya.
para que esto parece que a los oídos de Europa pues entra mejor, ¿no? Pero se pronuncia muy poco lo que hace más años que se está explotando ya, ¿no? Que es la mina de fosfatos que hemos dicho de Bucra, porque cuidado, esta mina de fosfatos, creo que lo he dicho, insisto, no es cualquier cosa, ¿eh? Yo creo que van fosfatos a China y a muchas partes del mundo, es importante. Y también lo está explotando Marruecos, simple y llanamente Marruecos. Ya no estamos hablando de energía limpia, ya no estamos hablando de hidrógeno verde, sino que los fosfatos también los está explotando Marruecos, ¿eh? Vamos a ver, yo he nombrado Europa, Marruecos lo tenemos aquí, pero es muchos países internacionalmente se está explotando Marruecos, ¿eh? Y también hay que decir, ¿por qué no? Porque hay que reconocerlo, hay algunas empresas multinacionales y alguna naviera que sí que ha mostrado un reparo y ha dicho que se retiraba del Sáhara, que allí no iba a tener vínculos comerciales o vínculos económicos, ¿no? Pero es la minoría, es la minoría. Es una minoría, y de toda esa explotación no hace falta decir que los saharauis, los ciudadanos saharauis, los del lugar, no ven nada, de esta explotación económica actualmente del Sáhara, no ven nada. Han pasado 50 años desde que España se fue, y decenas de miles, yo ya les he dicho antes, que me parece, yo diría que ya deben llegar a los 100.000, por no decir que los pasan, saharauis sobreviven en los campos de Tinduf, que en el mapa hemos visto que entre Marruecos, en el extremo Marruecos-Sáhara, dentro de Argelia, no, bueno, digo entre sí Marruecos, pero es el triángulo aquel, dentro de Argelia está Tinduf, y allí muy cerca están los campamentos que al principio también los veías mucho en las noticias, telediario, y cada vez se está apagando. ¿Están huyendo ustedes? Bueno, sí, alguno oirá porque estará más pendiente que yo del tema, pero es que yo no oigo ya de esos campamentos de refugiados saharauis en Argelia, en Tinduf. Yo es que no oigo ni hablar, y allí están los pobres con unas condiciones. Sí que hay que decir que Naciones Unidas les habrá puesto agua corriente, les habrá puesto a lo largo de 50 años, habrá mejorado su situación, pero estuvieron en unas situaciones de pasar a hambre, ¿eh? En definitiva, ya vemos dónde tenemos el Sáhara, y yo diría en definitiva, a ver, ¿es difícil? Sí, casi imposible, pero mientras hay vida hay esperanza, ¿eh? Difícil lo es, pero posible aún, ¿no? Si el derecho internacional deja de mirar al otro lado, el derecho internacional deja de mirar a otro lado, y eso viene a través del Consejo de Seguridad, porque, insisto, y lo he dicho muchas veces, pero yo vuelvo a decir que la ONU está donde tiene que estar, pero el Consejo de Seguridad está muy escorado. Ya no digamos, porque no lo digo porque sí que sería un vídeo político y lo iban a colocar en el cuarto de pensar seguro, ¿eh? Decir eso, que por muy verde, por mucha excusa hidrógeno verde, no sé qué, por muy verde que sea, ningún proyecto puede florecer sobre un territorio ocupado, ¿eh? Ninguna explotación económica puede basarse en explotar un territorio ocupado, donde los propios del lugar no ven nada del territorio. No sé, eso es lo que yo puedo decir, lo que yo sé hasta estos. Bueno, he dicho que el Sáhara es un tema de rabiosa actualidad, insisto, y podríamos hablar muchísimo. He puesto el ejemplo de la última regularización de España, que los saharauis no entran, bueno, y cosas que sí que son de actualidad y que ustedes ya saben, pero que no me voy a meter en ese berenjal, ¿eh? Así que, dicho esto, pues mira, passa un gos i passa un gat. Aquest conte s'ha acabat, y nunca se podrán ustedes imaginar lo que les agradezco a los que hayan llegado hasta aquí, ¿eh? Muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Adiós, y hasta el próximo, que espero que ustedes también estén aquí para verlo, ¿eh? Adiós.